Ciencia. Ciencia. Mundo. Ciencia. Mundano. Mundana. Mundano. Mundano. Ciencia. Mundo. Mundana. Mundano. Ciencia. Ciencia mundana. Y seguimos en la galería de Radio Euskadi con Alfredo Caro, que, como sabéis, es nuestro científico divulgador de cabecera. No os vamos a decir el currículum porque si no le quitaríamos tiempo al invitado que trae y que últimamente la verdad es que Alfredo nos está trayendo invitados todas las semanas y yo creo que lo hace porque no quiere seguir hablando de COVID-19. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, por un que lado. nos lo analice tu siguiente invitado. No quiero seguir hablando de COVID y no quiero seguir hablando yo. Creo que hay gente tan interesante que tiene tanto que decir y de maneras, yo creo que distintas y, como hemos dicho alguna vez, serias, ¿no? Y hoy he traído a Eparquio Delgado. Eparquio Delgado, si la gente se mueve por redes y tema de divulgación, lo conocerá. Él es psicólogo, él es director del Centro Psicológico Rayuela en Tenerife, pero también es divulgador, yo pondría crítico, de psicología y neurociencia. Buenas noches, Eparquio. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Begoña. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Nos ¿A qué nos vamos alegramos. a quejar? Divulgador de psicología y neurociencia. Muy interesante, pero por ahí hay mucha gente que dice que lo de la psicología y ciencia en la misma frase no funciona. ¿Qué tienes que decir a esto? Pues que tienen razón, primero que nada, en dudar de la cientificidad, no solo de la psicología, sino de muchas otras disciplinas. Entonces, que cada una tendrá que dar su argumentación, ¿no? La psicología tiene un problema y es que la psicología es una disciplina que, a diferencia de otras, pues no tiene digamos, un programa de investigación que sea el principal o el único, el mayoritario, ¿no? Como un paradigma, digamos, ¿no? La psicología es un conjunto de paradigmas, un conjunto de programas de investigación muy variados que además ni siquiera tienen un consenso acerca de cuál es el objeto de estudio de la psicología. Entonces, la psicología es una de las pocas disciplinas que no tiene claro exactamente cuál es su objeto de estudio. Entonces, Claro. eso dificulta mucho las cosas. Es que, claro, todo es de esas palabras, de estos conceptos que parece que todo el mundo sabemos lo que es, pero no. Pero no, o sea, digo lo que es o lo que cada uno, pero no estamos de acuerdo en qué es la psicología para ti. Oye, si podrás definirla. La psicología para mí es un conjunto de programas de investigación que estudian unos objetos de estudio más o menos relacionados con la mente, el comportamiento. Lo que pasa es que cada una entiende por mente lo que entiende, ¿no? Cada una concibe la mente como la concibe o concibe el comportamiento como lo concibe, y eso hace que a veces esos programas de investigación, aunque parezca que están estudiando lo mismo, no se puedan conectar entre sí, sean como cosas independientes, ¿no? O por lo menos en gran medida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que uno se acerca a la psicología pensando que la psicología es una disciplina científica que tiene como una forma, esta cosa un poco positivista, ¿no? De que va descubriendo la mente humana que está ahí, ¿sabes? Y que va adquiriendo un conocimiento que es como coherente, y lo que se encuentra es que hay cosas que no casan entre sí y formas de entender la mente humana o el comportamiento humano que no casan entre sí, y es que no pueden casar porque parten de filosofías distintas, ¿no? Claro, porque cuando pensamos en medicina, porque pensamos que bueno, la medicina pretende curar, digamos, los males del cuerpo, y para ello se apoya en la biología, en la fisiología, pero también en la física, etcétera, y llega a lo que sería la medicina técnica, o sea, la medicina como elemento tecnológico que cura, o que sería la psicoterapia, la técnica y la psicología, como lo has definido la ciencia, o las... Ese es un tema súper interesante. Fíjate que cuando yo te doy esta definición de psicología, yo hablo de la psicología como ciencia. Es decir, como una disciplina que elige un conjunto de fenómenos y trata de explicar ese conjunto de fenómenos estableciendo, pues, teorías, recogiendo datos, ¿no? Contrastando, etcétera, ¿no? Otra cosa es lo que llamamos psicología como psicoterapia, ¿vale? Ya. Que eso es otra cosa completamente distinta, ¿vale? Por eso comparar la psicología con la medicina no tiene sentido. En todo caso, habría que comparar la psicoterapia con la medicina. Y claro, lo que hay que establecer es qué relación hay entre la psicoterapia y la psicología, ¿no? Desde mi punto de vista, la psicoterapia y la psicología son dos cosas muy diferentes, muy diferentes, ¿no? La psicoterapia es un conjunto de técnicas, podemos decir que es una tecnología, si queremos, ¿no? Una tecnología del comportamiento, a lo mejor, que va dirigido a resolver una serie de problemas relacionados, más o menos, porque eso tampoco está muy claro,
con el sufrimiento, ¿no? individual, y que toma conocimientos de la psicología, ¿no? Podemos decir que, digamos, en ciertos paradigmas, por ejemplo, como el conductismo, hay una relación mucho más estrecha entre las teorías y los planteamientos de laboratorio y luego las técnicas que se utilizan en terapia. No se puede decir que las técnicas sean una transposición directa de lo que se hace en el laboratorio, porque eso no es cierto, pero sí que, bueno, que están inspiradas de forma muy importante, ¿no? por los estudios de laboratorio. Pero en otras áreas de la psicoterapia, pues no tienen ningún tipo de inspiración y en algunos casos no tienen absolutamente nada que ver con la psicología y se siguen llamando psicoterapia, ¿ok? Entonces, el problema es que una cosa, de hecho, incluso se ha llegado a plantear que la psicoterapia como tal se convierte en una disciplina aparte, ¿no? Igual que la medicina es una disciplina, digamos, por mérito propio, una disciplina profesional que se nutre de ciencias, ¿no? Pues que la psicoterapia pueda ser una disciplina que se nutra de ciencias, entre otras de la psicología. Y muy empirista, ¿no? Porque tiene que como que intentar probar su eficacia. Claro, el problema de la psicoterapia es que la psicoterapia tiene el mismo problema, ¿vale? Psicoterapia o tratamiento psicológico, como lo quieres llamar, ¿vale? Es que tiene exactamente el mismo problema que la psicología en este caso. Y es que si la psicoterapia lo que hace es tratar problemas psicológicos, tendremos que definir lo que es un problema psicológico. Por una parte no tenemos claro qué es lo psicológico, no hay una unidad, no hay una definición unitaria de lo que es lo psicológico. Y por otro lado tampoco tenemos una definición unitaria de qué es un problema psicológico, ¿no? Hasta ahora, claro, piensa que la psicoterapia como institución, digamos, existe desde hace relativamente poco tiempo, ha tenido además una influencia sociohistórica y de cada momento, en cada momento histórico, digamos, ha jugado un papel. Entonces, el problema de la psicoterapia es que cuando nos planteamos que es un problema psicológico, empezamos a tener un montón de cuestiones. Hasta ahora lo que ha hecho ha sido, sobre todo en las últimas décadas, irse al campo de la psiquiatría, ¿no? Sí. Irse a los trastornos psiquiátricos definidos por los psiquiatras como problemas, no por los psicólogos, y decir, esto que nosotros hacemos funciona para los trastornos que los psiquiatras y que la psiquiatría define como problemas. Pero eso no significa que esos sean los problemas psicológicos. De hecho, ese planteamiento sirvió para legitimar la psicoterapia y para llevarla a los sistemas de salud. Pero la psicoterapia no tiene por qué resolver los problemas psiquiátricos, porque yo creo que tiene un campo propio, que es el de los problemas psicológicos, y bueno, yo me manejo con una definición de problema psicológico, pero que entiendo que no es aceptada de forma universal. Bueno, pero dánosla. Sí, bueno, básicamente, desde mi punto de vista, todavía no la tengo del todo cerrada, porque además es bastante complicado, ¿no? Desde mi punto de vista, un problema psicológico, la única forma que yo entiendo que se puede definir con cierto rigor es un problema que tiene que ver con el propio comportamiento de la persona, ¿vale? Que no depende de otros factores, ¿no? Y que tienen que ver con lo que hace la persona digamos que le lleva a alejarse de determinados valores o determinadas cuestiones que son importantes para la persona a nivel vital, ¿no? Por ejemplo, si para una persona yo qué sé, una persona valora mucho tener vida social, supongamos, ¿no? Y tener relaciones sociales y establecer relaciones cercanas, íntimas, etcétera. Pero evita ese tipo de relaciones por miedo, por vergüenza, por lo que sea, ¿vale? Ahí tenemos un problema psicológico, ¿no? Entonces, el problema psicológico suele ir acompañado de sufrimiento que se deriva precisamente de esa evitación o de ese comportamiento que aleja a la persona de la vida que quiere llevar, digamos, ¿no? Pero tiene que ser además estrictamente individual y tiene que depender de la acción de la persona, ¿no? Si una persona, por ejemplo, tiene ansiedad porque mañana va a sufrir un desahucio, yo entiendo que esa persona no tiene, en principio, un problema psicológico. Claro. Entonces, un problema psicológico no se puede definir solamente porque la persona se sienta mal, porque hay muchas circunstancias en la vida que nos hacen sentirnos mal que no son psicológicas, que son de otro tipo. Entonces, para que haya un problema psicológico, tiene que intervenir y tiene que jugar un papel el propio comportamiento de la persona. Creo recordar haberte oído alguna vez hablar de aquello. No defender, sino hablar sobre aquello de tú no necesitas un psicólogo, sino un sindicato, ¿no? Sí, ¿Qué opinas de esa afirmación? Sí. Bueno, en el caso del desahucio, probablemente. Sí, claro, por eso. Esa es una frase bastante conocida. ¿De Rendueles puede ser? Marcus Gabriel. En España la popularizó mucho
el Guillermo Rendueles, el Guillermo. psiquiatra, ¿no? Es el quien la ha traído y tal, y ahora mucha gente que la ha repetido por ahí y tal, ¿no? Y yo alguna vez también la he planteado, ¿no? Básicamente la idea es esa, es decir, si yo tengo un problema laboral, por ejemplo, yo qué sé, estoy sufriendo acoso laboral, o estoy sufriendo una situación de precariedad laboral, o estoy sufriendo, etcétera, lo que sea, ¿no? Y eso está haciendo que yo tenga problemas de sueño, problemas de ansiedad, de depresión, de lo que sea. Y es, digamos, esos problemas, ese sufrimiento, ¿no? Se deriva de esa circunstancia. Evidentemente yo no tengo un problema psicológico, tengo un problema laboral. Y la forma de intervenir sobre ese problema no va a ser yendo al psicólogo, va a ser pues a través de un sindicato o abogados laboralistas o una huelga o lo que sea, ¿no? Porque vamos a ir a atacar cuál es la causa de mi sufrimiento, ¿no? Entonces, solamente cuando la causa de mi sufrimiento tiene que ver con el comportamiento mío, es cuando podemos hablar de un problema psicológico. Pero nunca es Ese, digamos, puro, que es un ¿no? poco hasta donde hemos llegado hasta ahora. Nunca es puro, ¿no? O sea, siempre gente Siempre hay ante las mismas, circunstancia. ante las mismas circunstancias, gente que responde de una manera o reacciona o tiene más ansiedad o tiene menos, ¿no? Gente que Claro, pero y es muy interesante que plantees eso. Evidentemente, claro, una evidentemente los razón problemas de la dialéctica, no vida no sé. son problemas puros, ¿no? Los problemas de la vida no se corresponden con las disciplinas que hemos creado para explicar la realidad ni para intervenir sobre ellas, ¿no? Entonces, lo que hay que determinar en cualquier caso es qué parte del problema es psicológica, Eso. ¿no? Ujú. Eso sí podemos hacerlo, ¿no? Si yo, por ejemplo, imagina, no tengo esta circunstancia laboral, ¿no? Y entonces esto me está generando mucha ansiedad. Y entonces yo lo que hago es pasarme el día dándole vueltas al problema, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues ese darle vueltas al problema, esa rumiación que diríamos en psicología, es el problema psicológico. Es la parte que podemos abordar. Podemos ayudar a la persona a enseñarle a que deje de rumiar para que sufra menos, pero no le podemos resolver la causa última, que es su problema laboral. Lo que sí ayudáis es a identificarlo, ¿no? Porque muchas veces la gente no lo identifica. Hombre, lo que pasa con esto es que, claro, a mí, si te fijas, la definición de problema psicológico que yo te estoy planteando tiene mucho que ver con la intervención. Claro. Claro, si definimos el problema psicológico de otra manera, entonces toda esta cuestión se Claro. va al garete, ¿no? Claro. Si definimos el problema psicológico como, por ejemplo, haberte quedado anclado en una etapa de tu desarrollo, como hacía el psicoanálisis, y tener una especie de trauma infantil que se queda en tu subconsciente y que hay que sacarlo a la luz a través de la transferencia, por ejemplo, entonces toda la orientación de la terapia va a ir dirigida a que tú te dediques a hablar y a tal para sacar ese trauma inconsciente, ¿no? Estoy hablando de psicoanálisis muy clásico, ¿vale? Sí, sí. Soy consciente que estoy hablando de cosas ya muy, muy antiguas, ¿vale? Pero me sirve como ejemplo, es decir, ahí la terapia no va a ir dirigida a hablar de tu rumiación, va a ir dirigida a que emerja ese conflicto inconsciente que es el que te está haciendo sufrir, ¿no? Y desde planteamientos psicológicos, digamos, entre comillas psicológicos, ¿no? Pues más pseudocientíficos, como puede ser, por ejemplo, estos planteamientos de que el sufrimiento actual tiene que ver con cosas que han hecho mis antepasados, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es tratar de, a través de algún procedimiento, acceder a aquello que le pasó a mi antepasado que me está haciendo sufrir hoy, por ejemplo. Aunque todo es Lo que te quiero voluntad. decir es que la definición de problema psicológico tiene una implicación muy, muy importante Muy sobre cómo importante. intervenimos también. Claro, claro. Es fundamental. Muchas formas de entender la psicología, pues hay muchas definiciones distintas de problema psicológico, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué hacéis los psicólogos y las psicólogas que os tomáis un poquito en serio con toda esta tonelada de libros de autoayuda, de mentes positivas y de todo este tipo de cosas que corren por todas partes? Tú tienes un libro sobre eso, ¿no? ¿Has hecho un libro de Sí. autoayuda? No, no sobre. Ah, vale, vale. Me había dado miedo de Parquio. Sí, no, bueno, yo escribí hace unos años un libro pues, crítico con el tema de la autoayuda. Fue en una época en que todavía había muy poco material sobre esto, ahora hay más cositas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos los psicólogos? Los psicólogos no hacemos nada. Nada, Los ¿no? psicólogos no hacemos ni podemos hacer nada, nosotros simplemente lo sufrimos. Ya. Lo sufrimos los que somos críticos, o sea, hay también psicólogos y psicólogas que están a favor, ¿eh? No, y quienes los escriben Entonces, también, ¿no? Claro, por eso te digo que el problema de que los libros de autoayuda es que es un fenómeno cultural. Entonces, el Ya. fenómeno cultural es un fenómeno, como todos los fenómenos dentro del capitalismo, pues un fenómeno también mercantil. Es decir, si existe la creencia que se ha ido gestando durante muchísimo tiempo de que leerte un libro puede ser útil para resolver problemas que tienen que ver con tu sufrimiento. Entonces, pues las editoriales publican muchos libros de esos,
porque la gente los compra, ¿no? Y la gente los compra porque cree que les va a ayudar. Y porque les están diciendo, este libro es maravilloso y este es el método tal, o tal es igual, las 4 claves para la felicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre me gusta apuntar este tema, ¿no? El problema no es que la gente compre los libros de autoayuda, la gente, o sea, confía. Y es normal, cuando sufres buscas la forma de dejar de sufrir como sea, y eso es legítimo. Ya. Pero El no problema es que se venda como una ayuda que realmente va a funcionar cuando los libros de autoayuda no se investigan para ver si funcionan. O sea, simplemente se publican bajo la promesa de esto te va a servir, ¿no? Tipo las estampitas, ¿no? Pero por lo menos las estampitas de las vírgenes no se venden como ciencia, ¿no? O sea, Ya. el método fantástico científico para solucionar tu, yo qué sé, lo que sea, ¿no? ¿No crees que también tiene que ver con que todavía sigue siendo un gran tabú el ir al psicólogo en la sociedad? Mira, si me hubieras preguntado esto hace 5 años, te hubiera dicho, probablemente está ocurriendo un fenómeno. Se lleva toda la vida diciendo, ir al psicólogo no puede ser un tabú, ¿no? Tenemos que normalizarlo y tal, ¿no? Y yo creo que se ha normalizado. O estamos a punto de que sea lo más normal del mundo, ¿sabes? Ahora mismo, la demanda de terapia psicológica, ¿vale? Te hablo de mi experiencia y te hablo de cosas que yo comento con amigos, amigas que tengo que también trabajan en consulta, es brutal, brutal. Y no se explica por la pandemia desde mi punto de vista. Todo el mundo, no, es que la pandemia no explica nada de eso. Lo explica que de repente entrar a psicólogo ha entrado en la agenda. Se Y ha eso, convertido en algo normal, y ¿no? eso que no, que solo que la gente que se lo puede pagar puede hacer psicoterapia. Claro, ¿qué pasa? Y luego está todo el tema estructural de cómo está lo de ir al psicólogo, ¿no? Pero ahí Pero no tiene que ver también la psicología social, digo, cómo está cambiando la sociedad. no le llamemos a eso psicología social, No, llamémoslo en todo caso convenciones, ¿no? O sea, si ahora hay una convención, antes en la convención era ir a psicólogos de locos, ahora ir a psicólogo es una cosa natural, incluso necesaria, e incluso cómo no vas a ir al psicólogo alguna vez en tu vida, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que yo creo que se ha normalizado el tema de ir al psicólogo. ¿Eso está bien? ¿Eso es bueno? No lo sé, no lo tengo muy claro, porque es que, ¿qué es lo que se busca yendo a un psicólogo, ¿no? En relación un poco a lo que planteabas antes de los libros de autoayuda, ¿no? Ir al psicólogo es una parte de un fenómeno cultural muy grande, que tiene que ver con el emotivismo, que tiene que ver con la cultura terapéutica, que tiene que ver con muchas cuestiones. Yo no creo que haya una diferencia radical entre comprarte un libro de autoayuda y ir a un psicólogo. Yo creo que la mayoría de la gente hace las dos cosas. Y si no le funcionan, va a una tercera. O se va a un acupuntor, o se va a un asesor de no sé qué, o se va a un curandero, o se va a donde sea. La idea es que todo sufrimiento puede ser abordado de forma individual. Y además tiene que haber solución científica para ello, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, y esto sí lo estamos viendo, y eso también yo personalmente lo percibo de forma creciente, es que cada vez hay más personas que vienen a una consulta de psicología para, entre comillas, solucionar problemas emocionales que hace 2 décadas no eran problemas emocionales, era una cosa normal. Era la vida. Claro, entonces está habiendo también una patologización de la normalidad brutal, ¿sabes? Porque hemos comprado o se nos ha vendido la idea de que se puede vivir sin ningún tipo de malestar, ¿no? Y que además el malestar tiene que ser siempre abordado o tiene que tener maneras de solución que sean individuales. Entonces, eso también es una parte del problema, es decir, sí, los psicólogos nos están yendo del carajo, pero también nos llegan demandas que decimos, pero madre mía, ¿no? Y yo personalmente, y amor es un sesgo, pero lo estoy viendo sobre todo más en adolescentes. ¿Ah, sí? Adolescentes y posadolescentes. Sí, o sea, posadolescentes que han interiorizado la figura del psicólogo y que te vienen, un caso que tuve ahora estos días, por ejemplo, porque está triste. Porque un chico que le gustaba una chica, la chica le dijo que no, y ahora está triste y él quiere entender por qué está triste para librarse de esa tristeza. Es que, ¿cómo te vas a quitar la tristeza? Es como si te golpeas en la rodilla y te duele, es normal que te duelan, ¿sabes? Qué interesante. Entonces, ese tipo de demandas cada vez también las vemos más frecuentemente, y para mí me parece que evidencian una fragilidad creciente también, ¿no? Que no es que las personas seamos cada vez más frágiles, sino que estamos comprando ideas que nos fragilizan también. Sí, no, estaba pensando que además
hay cantidad de cosas de las que vivimos cada vez más ajenos, ¿no? Antes yo recuerdo que una de las anécdotas que cuentan de mí de pequeña era que yo, de muy pequeña, con 1 año y medio, estaba corriendo todo el rato alrededor del cadáver de mi abuela el día de su velatorio. Y ahora nadie se le ocurre llevar a un niño a un funeral, ni que tenga ningún tipo de relación con la muerte, se le esconde esa realidad. No sé, que les estamos negando la vida en la educación, ¿no? Que no parece que aprendamos a vivir, ¿o sí? Hay quien ha planteado, desde el punto de vista más antropológico, incluso filosófico, que un elemento que está ocurriendo es que estamos creando una sociedad que está eliminando el sentimiento trágico de la vida, ¿no? O sea, está eliminando una parte fundamental de la vida, ¿no? Pensemos que buena parte de la filosofía del siglo XX tiene que ver con sobre todo la filosofía continental, tiene que ver con el ser, ¿no? Uh-huh. Y todo en la filosofía del ser tiene que ver con la relación entre la vida y la muerte, ¿no? ¿Qué somos? Somos para la muerte, ¿no? El ser para la muerte de Heidegger, por ejemplo, ¿no? El ser arrojado al mundo que sabe que va a morir, ¿no? y que tiene que estar todo el rato asumiendo eso como lo único seguro que uno tiene en la vida, ¿no? Y eso hace que uno se plantee la vida de muchas maneras. Claro, si sacamos a la muerte de la ecuación, Ya. entonces la vida se convierte en una cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, incluso desde el punto de vista filosófico, es súper interesante ese planteamiento, ¿no? Eso es una cosa que se ha debatido bastante, ¿no? Yo también recuerdo, por ejemplo, de ver a mi abuelo ya fallecido, que se le velaba en casa, ¿no? En su casa. Y yo me acuerdo de estar en su casa tendría yo a lo mejor 5 o 6 años, ¿no? Y ver el cadáver de mi abuelo allí, ¿no? Y yo lo recuerdo, o más o menos, ¿no? Entonces, es verdad eso, y nos parece impensable. Entonces, al final es una cuestión de equilibrios, ¿no? O sea, claro que queremos que los niños no sufran. Claro, Ya. por supuesto. ¿Hasta qué punto podemos incluso pasarnos de frenada, Claro. ¿sabes? Y de repente hacer creer a los niños o educarlos de manera que puedan acabar pensando que la vida es un camino de rosas todo el tiempo o algo así, ¿no? Entonces, hay que encontrar ciertos equilibrios, no es fácil, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que no es fácil es dejar de hablar contigo. Ya, yo tengo un melón, pero que lo vamos a dejar en la neverita pero lánzalo. Luego lánzalo, ya lo no, abriremos en otra pero ocasión, porque todavía yo creo que... hay un melón que es la otra cara de la moneda de lo que hablábamos antes del tema del sindicato, que es la cuestión de la relación, la has mencionado muy por encima, relación psicología-psiquiatría. O sea, el que parezca que la psiquiatría es la hermana lista de la psicología, pero es un tema que habla de reduccionismo, que habla de neurociencias, que puedo hablar de temas antidepresivos, pero sí, no sé, yo creo que lo dejamos para otro día para dedicarle tiempo tranquilamente. Sí, vamos a dejar el melón ahí. Sí. Mételo en la nevera. Lo meto en la nevera, sí. Porque ese melón es muy grande. Sí, sí. No, hay muchos melones que tienen que ver que además con la psicología, yo creo. Sí. Hay muchos melones porque por un lado hay gente que piensa que no es una ciencia, como decíamos, hay gente que lo utiliza como utilizaba antes ir al cura a contarle sus cosas, ¿no? Bueno, pues hay muchas maneras de utilizarla y no sé si al final os hemos convertido en los nuevos gurús o no sé qué ha pasado con vosotros. Así que seguiremos hablando pues mucho con Eparquio Delgado, ¿no? Le vas a invitar más veces, Alfredo. Sí, totalmente. Luego lo que pasa es que nos analizará y nos defenestrará, que eso será el final de todo. Dejémonos de mitos. Ya, ¿Ves? Es por que yo favor. quería eso. Es lo que Por quería favor. yo. Me llevas provocando desde que empezó el Claro, programa, pero no has entrado a ninguno de mis provocaciones. Eparquio, muchísimas gracias, de verdad. Eparquio Delgado es psicólogo en Tenerife y es director de... Me ha gustado el nombre. Centro Psicológico Rayuela. Uh-huh. Me ha encantado el nombre, te diré por qué. Porque en la galería el logo del programa es el último párrafo de Rayuela escrito con una pluma. Fantástico, Así fantástico. que... Nosotros tenemos un ejemplar aquí en la sala de espera para que la gente lo pueda consultar cuando viene y tiene que esperar unos minutos fuera. Y que disfrute de la maga. Un abrazo grande. Un abrazo para Fuerte abrazo para los dos. Hasta Hablamos. pronto.